¿Alguna vez se pusieron a pensar si el Señor Jesús visitara esta iglesia en esta mañana? ¿Qué serían las cosas que le impactarían a Él? Si examinara esta congregación y cada uno de los que estamos aquí en consecuencia, y viera nuestras vidas, ¿qué serían las cosas que le causarían una sonrisa? ¿Cuáles serían las cosas que lo dejarían preocupado? ¿Cuáles son las cosas que le agradan a Dios? ¿Cuáles son las cosas que Él aprueba? ¿Cuáles son las cosas que Él reprueba? ¿Cuáles son las cosas que a Él lo hacen sonreír? ¿Y qué son aquellas cosas que realmente lo hacen actuar de la manera que actuó en el relato que acabamos de leer de lo que hizo en el templo? Esa es la pregunta para mañana. ¿Cuáles son las prioridades que tiene Dios? Este párrafo tan rico que acabamos de leer nos da la respuesta. Si ustedes prestan atención, en este párrafo encontramos un decaimiento, una acción de Jesús y una decisión. Y en esta mañana quiero correr rápidamente a través de un párrafo tan rico en contenido como es este, para aprender algunas lecciones que son fundamentales para la vida de todos nosotros, ya sea que estemos lejos del reino, dentro del reino, dando los primeros pasos, o ya siendo cristianos de muchos años sirviendo a Dios. ¿Cuáles son las prioridades de Jesús? Bueno, ustedes y yo hemos leído el relato de lo que pasó ese día lunes. Y es algo realmente llamativo. Nos dice que el Señor entró a Jerusalén y se dirigió al templo. En ese lugar Él ya había estado varias veces. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, van a encontrar que el Señor asistió a varias fiestas. A la fiesta de la Pascua, a la fiesta de los tabernáculos, y lógicamente el centro de la acción era en el templo que estaba allí en Jerusalén. Ahora, cuando Él dice que entró al templo, ustedes y yo tenemos este pequeño dibujo de lo que era el templo de Jerusalén en aquellos días. El edificio central era este edificio. Allí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El Señor nunca entró a ese lugar. ¿Por qué? Porque siendo un miembro de la tribu de Judá no le correspondía. A ese lugar solamente podían entrar los miembros de la tribu de los que pertenecían al sacerdocio santo, que habían sido apartados por Dios para ello. Allí estaba el altar donde se sacrificaban las víctimas y allí había distintos aposentos donde vivían los sacerdotes, donde se cumplían distintas funciones. Ahora, rodeando todo esto, encontramos lo que era el patio de los gentiles. Mucha gente que se había convertido a la fe judía podían llegar a Jerusalén, pero si no eran de apellido judío, solamente podían llegar hasta aquí. Es en estos lugares aquí donde estaban todos estos pórticos que se había instalado un mercado que fue lo que le causó la reacción que tuvo. Y uno dice, ¿cómo es posible que el templo, que era el corazón de la nación hebrea, en este punto de la historia haya podido caer tan bajo que hace que el Señor reaccione de la manera que hizo? Bueno, ustedes y yo conocemos un poquitito de la historia. Y ustedes y yo leímos en Segunda Crónicas que el templo, el día que fue dedicado por Salomón, Dios no permitió a David que construya el templo, Dios hizo promesas realmente notables. Si ustedes miran en Segunda Crónicas 7, una vez que la gloria de Dios llenó esa casa, encontramos que el Señor dijo, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Bueno, qué promesa hermosa que hizo el Señor. Él se comprometía ante un pueblo débil y pecaminoso a estar con ellos siempre, mientras cumplieran algunas condiciones. Y ustedes saben bien que pasaron 400 años desde el templo y fue dedicado y la nación pecó, se hizo idólatra, practicó la brujería y Dios castigó severamente a esta nación. Los envió al cautiverio en Babilonia. Dios tuvo misericordia de la nación. 70 años más tarde emprendieron el regreso a la tierra donde habían sido expulsados
Y en el proceso volvieron a construir el segundo templo. Y 6 años antes que el Señor naciera, Herodes comenzó a hacerlo más bello, al punto tal que era un monumento a la arquitectónica, a la estética, a la belleza. Y vaya, cuando el Señor, como leemos en el Evangelio de Juan, dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. Y la gente le dijo, ¿qué estás hablando? Este templo demandó 46 años construirlo. Vaya trabajo que tenía ese templo. Pero cuando ustedes y yo llegamos al relato, encontramos que en el templo ha habido un decaimiento. Allí en ese templo se ha instalado un comercio vil, que extorsionaba a la gente. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió todo eso? Bueno, ustedes saben, todo lo bueno comienza con un buen propósito, pero si no somos cuidadosos se puede degenerar en algo espantoso. Cuando el segundo templo fue construido, en Jerusalén había un remanente fiel, pocos judíos. Pero en el cautiverio Dios mandó a algunos allá a Irak, por Irán, toda aquella zona. Y luego vino Alejandro con sus conquistas militares y desparramó al pueblo judío por Egipto, por todo el mundo conocido, hasta la frontera de la India, los desparramó por Europa. Y ahora el judío tenía un desafío, que si quería celebrar una de las fiestas mayores, lógicamente tenía que cumplir con los requisitos de la ley. Y el requisito era que si eran una familia pudiente, tenían que sacrificar un animal grande, sea un buey, sea una oveja. Si usted era una familia pobre, sacrificaba un par de palomitas, como hicieron José y María el día que presentaron a Jesús. ¿Se acuerdan del relato, no es cierto? Ahora imagínese usted, si yo soy judío en el día de hoy y vivo aquí en California y quiero llevar un sacrificio al templo, suponiendo que existiera, ¿cómo hago yo para llevarme en el avión un buey? Estaría un poquito complicado, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, si alguien en el templo pone allí un negocio que ofrece bueyes, ¿qué favor que me hace? ¿Cómo no voy a comprar? Eso era para toda la gente de aquel entonces como en el día de hoy. Y entonces los sacerdotes, a fin de facilitarle la tarea al pueblo, dijeron, bueno, muy bien, vamos a hacer esto. Vamos a instaurar esto para vender los animales y además tenemos que ofrecerle cambio. ¿Por qué? Porque el templo demandaba el pago de un shekel, de medio shekel. Era una moneda de cierto valor y esa plata era para sostener las operaciones del templo. Y usted venía con dólares de New York y ese dólar no era aceptable. Usted tenía que comprar el shekel y ¿qué había ahí? Casa de cambio. Perfectamente normal, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a la próxima transparencia, encontramos 3 prácticas que se han degradado. Los sacerdotes dijeron, bueno, qué interesante, acá esto es un medio de obtener fondos. Y no para el templo, sino que empezaron, Yo siempre les dije, mi papá repetía muchas veces, administrar es como hacer gárgaras, siempre algo se traga. Y a los sacerdotes les encantaba hacer gárgaras y tragarse una buena porción. ¿Por qué? Porque dijeron, qué lindo, ¿no es cierto? Digamos que usted llegaba con un buey y venía al templo trayendo el buey, taca, 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 y llegaba ahí y venía al lugar del sacrificio y el sacerdote le decía, no, pero este tiene una verruga, no sirve, váyase de vuelta. Y usted se había venido desde New York con el buey y el sacerdote se lo descalificaba. Porque los únicos bueyes que pasaban eran los que el sacerdote había probado y estaban ahí para comprar, 10 veces más caro que el que le costaba a usted allá afuera. Vivo los sacerdotes, Y lógicamente era todo lo mismo con los otros animales. Y muy pronto, lo que era para suplir una necesidad correctamente, se convirtió en una práctica extorsiva, dominada por la codicia, donde se le pasaba la tijera a la oveja y lo dejaban bien pelado. Y entonces, ante estas situaciones que el Señor reacciona, para hacer las cosas peor. La gente, ustedes saben, Jerusalén era una ciudad grande
Si pudiéramos volver a la transparencia del templo. Gracias. Era una ciudad grande. Esto está construido sobre una colina y lógicamente para transportar los bienes, la gente tenía que, si entraba, se tenía que dar toda esta vuelta, era un trabajo tremendo. Entonces muchas veces cortaban camino y el Señor dijo, esto ha sido dedicado todo para mi gloria y ustedes lo están convirtiendo en algo profano, indigno, por lo tanto, muy bien. Tomó un látigo y empezó a moverse y expulsó a todos. Y noten bien que el Señor actuó con un poder que nadie pudo resistir. Él había visitado ese templo varias veces y nunca hizo nada. Siempre esperaba para el tiempo exacto. Y esta era la hora del juicio. Sobre esta nación apóstata que lo ha rechazado, ahora viene a limpiar el templo, a recordarles que estaban completamente fuera de la voluntad de Dios, que ese culto era una parodia, que Él no los aprobaba, que los rechazaba definitivamente. Y créanme que el rechazo de Dios hasta la nación judía se extiende hasta el día de hoy. Por eso, más adelante, y esto es lo notable de Dios, mandó a destruir ese templo con los romanos. Nuestro Dios es un Dios muy celoso de su nombre y de su gloria. Es notable que sitios como las 3 pirámides de Egipto, que fueron centros satánicos de adoración a los demonios, nunca los tiró abajo. A todos los templos paganos Dios nunca los tocó. Pero cuando su pueblo que invoca su nombre viola el pacto que han hecho, entonces Él actúa. Porque aquellos que tienen grandes privilegios tienen también grandes responsabilidades. Y en este caso Dios actuó. El Señor Jesús actuó y limpió ese templo. Ahora, esto a mí me enseña un principio de vida, que quisiera que si ustedes fuesen sabios, si no lo conocen, llévenlo al corazón en esta mañana. Y es que gracias. Y el principio de vida es este, que absolutamente todo en este mundo y en esta vida tiende a decaer. Ustedes lo saben, lo observamos en la naturaleza. Ustedes ven un jardín hoy, lo abandonan, pasen dentro de un año y eso es una selva. Ustedes lo ven en los animales. Hoy nace un cachorrito que salta y come y rompe y destruye todo. Más tarde se hace un perro adulto, más tarde lo ven viejo que camina apenas ahí y ahí va. Y lo mismo ocurre en nosotros, ocurre en nuestro cuerpo. Este cuerpo tan lindo que un día teníamos en forma de manzana se convierte en forma de pera. Y ustedes saben el deterioro que viene y después, ay, qué cosa. Yo nunca creí que me iban a venir las cosas que me están viniendo y sin embargo aparecen, Y viene la old age y como ustedes me enseñaron ahí de Centroamérica es la bola de años, como me enseñaron a decir, que nos hace lo que somos y bueno, ya ven, ¿no es cierto? Todo decae. Decaen nuestras instituciones, decae el matrimonio si no lo sabemos cultivar, decaen las amistades si no tomamos tiempo para hacerlas fructíferas, todo tiende a decaer. Hay una ley en el universo que nos obliga a ser cuidadosos, vigilantes, a trabajar duro. Es notable. Puse así en la pantalla algo que tal vez muchos no conocen. Si visitaran la Universidad de Harvard, allí en Boston, van a encontrar la piedra fundamental. Lo que contiene fue escrito por el mismo John Harvard, que fundó la universidad. Y veo que con esa letrita ahí atrás, ¿lo alcanzan a leer? Cualquier cosa el domingo que viene les traigo un telescopio. Okay. Dice así lo que escribió John Harvard al empezar la universidad. Luego que Dios nos trajo con seguridad a Nueva Inglaterra y habiendo edificado nuestras casas, provisto para las necesidades de nuestro diario vivir, habiendo levantado lugares adecuados para la adoración a Dios y establecido el gobierno civil, una de las próximas cosas que deseamos y hemos procurado en forma ardiente ha sido obtener conocimiento avanzado y perpetuarlo para la posteridad. No quisiéramos dejar a las iglesias
ministros ignorantes cuando nuestros actuales ministros descansen en el polvo. Tremendo este hombre. Qué notable. Su visión fue increíblemente positiva, noble. Recuerden, la universidad no empezó históricamente como lo que tenemos el día de hoy en UCLA. La universidad era una institución cristiana, empezada por la iglesia. Y el propósito de la universidad era educar a los futuros pastores y líderes del rebaño de Dios. Luego se fueron agregando las otras carreras que conforman el propósito de cualquier institución de aprendizaje en el día de hoy. Fíjense bien lo que dijo John Harvard. Hemos establecido la nación, establecimos las colonias, pero lo más importante es que tenemos que preparar a la próxima generación de ministros. Bueno, si ustedes visitan hoy Harvard, ustedes saben muy bien que es una de las universidades topes en el país. Si usted quiere llegar a ser presidente de Estados Unidos, vaya a estudiar en Harvard. Sus posibilidades son mucho más altas que si estudia en la Universidad de La Verne, aquí al lado. ¿Por qué? Son cosas diametralmente opuestas. Harvard es Harvard en leyes. Pero en el día de hoy, muchos de ustedes no saben esto, ninguna iglesia evangélica manda a sus estudiantes a Harvard. Porque en la escuela de teología que dio el origen a la universidad, Satanás tiene un trono muy fuerte en el día de hoy. Si uno manda a un estudiante, sale ateo. Sale con la cabeza llena de dudas y sin ningún poder espiritual. La iglesia evangélica ha repudiado a Harvard. ¿Por qué? Porque el proceso de decaimiento se produce en todos los lugares si no somos vigilantes. He conocido iglesias donde un día los salones estaban llenos no quedaba lugar donde sentarse. Y en el día de hoy son lugares muertos. ¿Qué pasó? Es que, damas y caballeros, la presencia de Dios siempre está con nosotros. Pero la manifestación de la gloria de Dios es algo muy distinto. Yo camino por la calle y Dios está a mi lado. Yo vengo aquí, Dios está conmigo. Pero la manifestación de su gloria y de su bendición no es para cualquiera. Dios mira muy celosamente lo que ocurre en el lugar donde nos reunimos a adorarle, en aquello que queremos hacer en su nombre. Continuamente ustedes y yo estamos siendo examinados por el Señor. Por eso, creo que el primer principio que les quiero dejar es este, que tenemos que ser vigilantes en nuestra vida. Que la bendición de hoy no se convierta en una trampa para mañana. Me encanta la exhortación que hace el apóstol, el escritor de la carta a los Hebreos. Dice, miren hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¡Bum! Ahí está el problema. ¿Por qué decaen todas las instituciones? ¿Por qué decaen? Por el engaño del pecado. Que llega un momento que endurece nuestras arterias y nuestro corazón lo hace de piedra y de golpe lo que un día era gozo y alegría se convierte en algo más o menos y de repente donde eran fuego va apagando, se quedan cenizas y un día no hay más nada. Mis hermanos, hoy estamos aquí. Hoy estamos en este día aquí en Comunidad de las Américas en la presencia del Dios Santo y el Dios vivo. Yo doy gracias a Dios por esta congregación porque desde que estamos aquí hemos crecido y Dios ha manifestado su presencia y ha derramado 1,000,000 de bendiciones. Pero nuestras bendiciones del ayer no son garantía que el Señor va a estar con nosotros mañana, a menos que nosotros agrademos al corazón de nuestro Padre y no seamos endurecidos por el engaño del pecado. No lo olvidemos nunca. El pecado es nuestro peor enemigo. Tú no tienes que cambiar del país para tener éxito. Tú no tienes que cambiar el hogar, tú no tienes que cambiar de escuela. Tú lo que tienes que cambiar es tu corazón. Porque el único que atenta contra nuestras mejores posibilidades está aquí adentro y camina en mis propios zapatos. Por lo tanto, mis hermanos, la lección esta es que el pueblo judío, habiendo tenido todos los privilegios, llegó el momento que el Señor con un látigo los tiene que expulsar del templo, diciendo, lo que era mi casa lo convirtieron en una cueva de ladrones. Que Dios nos dé gracia en esta mañana para recordar que si no somos vigilantes,
todo lo podemos perder. Ustedes y yo estamos en una lucha espiritual y le requiere constancia y determinación y vigilancia todos los días, sí siempre. Déjenme llevarlos entonces al segundo principio que encuentro en esta historia y que son justamente las prioridades del Señor. ¿Qué hizo Jesús cuando encontró esta situación? Bueno, ustedes y yo lo leímos. Jesús entró en el templo y decidió limpiar todas esas prácticas malignas dominadas por la avaricia. Y entonces nos dice el relato en Juan, se armó de un látigo y me imagino que con su mirada hizo que todos salieran disparando de una manera notable. Noten bien que nunca dice que golpeó a los animales, nunca dice que golpeó a ningún ser humano, más bien le dijo, a ver, todas las jaulas de las palomas, llévenlas, vamos. Con mucho cuidado y mucho amor hizo esta tarea, pero de una manera definitiva cortó con toda aquella carga inicua que estaba arruinando el culto a Dios. Y uno dice, qué interesante, Señor, que tú hiciste esto. Y a mí me deja, lo otro que me enseña son no solamente la acción del Señor, sino vean la enseñanza del Señor. Porque en el versículo 17 nos explica por qué el Señor hizo esto. ¿Qué dice? Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas a ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Qué está haciendo el Señor? Está citando dos profecías. La primera de Isaías 56:7, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 800 años antes a través del profeta, el Señor dijo, el propósito del templo es orar a Dios, porque ese es el corazón de nuestra relación con Él. La alabanza tiene un lugar, el sacrificio tiene otro lugar, pero el corazón de la relación con Dios es la oración. Ese fue el secreto de la vida de poder del Señor Jesús. Es el secreto que tiene cualquier creyente al alcance de su mano para vivir una vida transformada y poderosa. Esa es también la oración, ustedes lo saben por experiencia, y todos lo sabemos, que es el lugar del gran combate. Porque todo en la vida es fácil de hacer, menos orar. Eso requiere la mayor concentración, dedicación, requiere todas las fuerzas mentales y la fuerza de la voluntad. Y hablarle al vacío es dificilísimo. Es por eso que hasta que rompemos y logramos entrar a la presencia de Dios, espanta al 99% de la gente que visita las iglesias. Es más fácil estudiar la Biblia, es más fácil hablarle a los demás, es más fácil ofrendar, es más fácil cualquier cosa. Pero la oración es el combate más despiadado que hay. Por eso es el lugar del triunfo o es el lugar de la derrota. Ustedes y yo triunfamos sobre nuestras rodillas. Y eso es lo que el Señor nos enseñó. Que su casa tenía que ser el lugar donde nos congregábamos para invocar su nombre y orarle a Él. Porque es el lugar donde Él escucha nuestra súplica. Alguien me va a decir, pero el Señor no me escucha allá en el parque. Bueno, mira, si tú te vas a ver a las Chivas y a la América, no te va a escuchar el Señor. El Señor no escucha en esos santuarios. ¿Me entendés? El Señor escucha acá, cuando su pueblo está reunido en su nombre. Alguien me va a decir, por supuesto que a la orilla del mar en Santa Mónica y en Malibú también te escucha. El Señor es misericordioso y tiene algunos hijos medio pajarones que le tienen que decir, y bueno, nene, sos tan tonto que te voy a contestar igual, a ver si algún día aprendes algo, ¿no? Pero al Señor le encanta que su pueblo se junte e invoque, porque allí desciende Él con poder y bendición inusual. Y ese es el propósito del templo. ¿Y qué le dijo el Señor a aquella gente? Habían dividido la corte de los gentiles. Toda esa chusma inculta para allá. Acá vienen los judíos, los exquisitos, los buenos. Mis queridos, dijo, yo quiero que mi casa sea una casa de oración para todas las naciones de la tierra. Cada domingo que yo estoy acá vengo contento porque tenemos de muchos países. Sigo orando para que Dios nos mande algún boliviano. No tenemos ni uno de esos. ¿Sabe que no vienen muchos por este lado? Algún paraguayo, algún uruguayo. Chilenos no, porque eso no. Okay. Chiste argentino, ustedes saben. Pero queridos, qué lindo es cuando reflejamos la gloria de Dios
a través del amor que Dios, el Espíritu Santo, ha colocado en nuestros corazones y nos abrazamos con todas las diferencias de nación, de cultura, de comida, de estatus, de educación. Qué lindo que es el pueblo de Dios cuando cumplimos sus mandamientos. Qué gozo que es la vida de la iglesia. Qué familia hermosa que es. Y uno dice, este es tu plan, Señor. Y Él nos enseñó que quería que su casa fuera una casa de oración para todas las familias de la tierra. Es por eso, en el día de hoy, a través de esto, quiero sacar un segundo principio de vida. Es este, que la prioridad de Dios es nuestra relación personal con Él. A Él no le interesa cómo venimos vestidos ni qué cosas hacemos. A Él lo que le interesa es el corazón. Porque esa es la esencia de nuestra personalidad. Es por eso que en el libro de Proverbios nos manda una exhortación a todos. Cuando nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La bendición de Dios desciende cuando su pueblo le busca sinceramente de rodillas y le abre la puerta para que manifieste su gloria. Por eso, Proverbios 11:20 nos dice, abominación son los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. En esta mañana el Señor pasa por acá y mira nuestro corazón. Si estoy vestido de cierta manera o tengo cierto color de piel, Dios mira adentro, Dios mira nuestro interior, Él conoce todo. Y es por eso que quiero llevarlos a lo último que me enseña este pasaje, y es esto. La decisión que se hizo aquel día en el templo. Ustedes y yo la leímos en el versículo 18. Cuando el Señor hizo lo que hizo, limpió los atrios del templo, se acabó el comercio, paró el tráfico de gente que atravesaba, y uno pensaría, bueno, aquel liderazgo escuchó el mensaje. No way. ¿Qué leemos ustedes juntos en el versículo 18? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, vean ustedes, y buscaban cómo matarle. Pero le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Qué notable. Los líderes espirituales, que eran los que tenían que comunicar el conocimiento de Dios al pueblo, aquellos que decían hacer su voluntad, son los que buscan matar al Señor. Pero si esto habla de la condición humana y la oscuridad que hay en la mente humana y en el corazón, es algo tremendo. Acá hay gente que uno diría, Dios ha aparecido en la escena. Les ha declarado su voluntad, ha manifestado su gloria con sus enseñanzas y sus milagros. Ahora viene y limpia el templo. Y así todo. No en vano dice 2 Corintios 4 que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos. Vaya velo que le ha puesto al ser humano. Ven a Dios y no lo entienden. Y no lo ven. Aquí hay gente que cuando vieron el espejo y vieron algo feo, ¡brum!, rompieron el espejo. Cuando le pusieron el termómetro y vieron que era temperatura altísima, que tenían una infección, ¡crack!, rompieron el termómetro. Y uno dice, Señor, ¿cómo se entiende al ser humano? Es inexplicable. Y mis queridos, este es el tremendo desafío que tenemos cada uno de nosotros. Porque en última instancia, el tercer principio de vida que yo saco de esta historia es que nuestra respuesta a las palabras de Dios determina nuestro destino eterno. Aquella gente frente a la palabra del Señor y a la acción reaccionaron de cierta manera, hicieron una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Que muera Jesús. Y uno dice, y sin embargo, lo mismo ocurre cada día con cada ser humano. ¿Se acerca Dios a nuestra vida? Sí. ¿De cuántas maneras? De 1.000.000 de maneras diferentes. Nos habla a Él siempre. Nos manda su mensaje continuamente, todos los días. Y tantas veces los seres humanos, debido al problema del pecado, es que terminamos haciendo oídos sordos. Ahora, mis hermanos, me encanta esto que dice el libro de Proverbios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esto es cierto. Lo he visto 1.000.000 de casos. Personas que parecía que estaban a un paso del reino, pero no hicieron la decisión final.
y de repente, ¡pum!, algo pasó. Y se le cerró para siempre la puerta de la oportunidad y la puerta de la salvación. Muchas veces he visto gente que escucharon, lloraban, pero no dieron el paso de fe y al final lo perdieron todo. Esto es un riesgo horrendo. Estando en la casa de Dios y perdernos a la sombra del púlpito. Es gravísimo. Es tener las oportunidades, no capitalizarlas, porque hay un problema en el corazón. Es tremendo. Es por eso que creo que esta historia nos enseña los principios que les acabo de mencionar. Que todo tiende al decaimiento, por lo cual tenemos que ser cuidadosos. Que Dios valora nuestra relación con Él y lo más importante es nuestro corazón, nuestro amor y la vida de oración. Y que tercero, de acuerdo a nuestras decisiones será nuestro destino. Nuestras decisiones son nuestro gran privilegio y al mismo tiempo nos coloca la mayor de las responsabilidades sobre los hombros. Cuando llega a este punto, uno tiene que decir, Señor, ¿y esta historia qué nos deja? Bueno, lo mismo que les planteé al principio. ¿Qué pasaría si Jesús visitara esta mañana comunidad? Bueno, la buena noticia es que Él está aquí y nos está visitando. Él está con nosotros esta mañana. Nosotros no lo vemos. Y me pregunto, ¿vendrá con un látigo en la mano el Señor? Yo creo que el día de hoy es el Cristo de las manos lastimadas por los clavos de la cruz que ustedes y yo clavamos. Y el Señor, como estudiamos en el último sermón que les di hace 2 domingos, Él viene diciendo, pasa a ustedes. Quiero darles algo nuevo y renovarlos y bendecirles. Y mis hermanos, si el Señor visitara comunidad, estoy seguro que le arrancaríamos una sonrisa. Estoy seguro que cuando el Señor nos escucha orar en las células, Él se pone contento. ¿Amén? Cuando los viernes nos juntamos a orar y oramos por todos, ¿se pone contento el Señor? Estoy seguro que sí. Cuando oramos en la escuela dominical, ¿se pone contento el Señor? Cuando oramos con los niños, cuando oramos en casa. Mis hermanos, comunidad es una iglesia donde Dios ha derramado su bendición muchas veces y su gloria. Y quiero invitarles a no parar y a no sentirnos contentos, a no quedarnos satisfechos. Yo no paro pidiéndole al Señor, Señor, nos faltan los bolivianos, los paraguayos, nos falta mucha gente aquí. Vamos a seguir insistiendo, Señor, porque hay mucha gente de Pasadena que todavía están perdidos, son como ciegos rumbo a un abismo. Y por eso, Señor, ayúdanos tú, visitándonos con tu presencia cada vez que nos juntemos a orar. Y yo doy gracias por cada uno de ustedes, compañeros de milicia, que cada vez que hemos invitado a orar, ustedes han venido. Hacemos un sacrificio un viernes a la noche, dejando comodidades y teniendo que manejar en este tráfico infernal para llegar a la casa de Dios y buscar su rostro. Y mis hermanos, sepan con toda seguridad que eso nos ha de dar la recompensa más grande en la eternidad. Porque eso es amar a Dios y buscar de hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. Y cuando alguien busca el rostro de Dios así, Dios siempre tiene preparado una corona de vida y una corona de gloria. Se la dará a todos aquellos que fueron uno con sus propósitos mientras vivimos en este lugar. Por lo tanto, Dios lo que necesita es nuestra fidelidad, es nuestra pasión en hacer aquello que ha declarado Él, que es lo más importante que Él valora. Desde el día aquel que el templo fue inaugurado en la época de Salomón hasta el día de hoy no ha cambiado. Mis oídos estarán atentos a la súplica, mis ojos velan sobre esa casa. Tu vida está pasando un momento malo. Ya, ¿por qué no oras? That's it, simple. Pastor, usted todo lo resuelve tan fácil. Y no hay otra. Nuestra vida, ¿para qué estamos en este mundo? Para conocer a Dios, para gozar de sus bendiciones. El engaño del pecado nos ha robado todo. El engaño del pecado es lo que ha traído toda nuestra miseria, nuestra tragedia, nuestra infelicidad, todas aquellas cosas que nos destruyen la mente, la salud, el cuerpo, todo. La maldición que llevamos encima no es el propósito de Dios. Él vino a morir en la cruz para restaurarnos a una vida de abundancia. Y es lo que quiere para ti y para mí. Y mientras tengamos vida,
Vamos a seguir proclamando el nombre de Jesús, porque Él es Señor y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y cuando ustedes y yo somos fieles a Él y buscamos su rostro en humildad sobre nuestras rodillas, le abrimos las puertas para los milagros imposibles. El mundo de hoy perece en la ignorancia, en la ceguera, en el engaño, sufriendo y muriendo por no conocer la grandeza de Dios. Y en esta mañana Dios está aquí con nosotros. Confío que si viniste preparado para encontrarle, le vas a encontrar. Porque Él está aquí, te está esperando con brazos abiertos. Lo cual me enseña que el segundo desafío contemporáneo. ¿Qué pasa si Jesús visitara mi vida? Bueno, queridos, Jesús valora nuestro corazón. Y en esta mañana Él mira nuestro corazón y sospecho que nos debe preguntar, che viejo, ¿tu corazón es como el templo de Jerusalén, que es una cueva de ladrones? Por la caída en el pecado, todos ustedes, nuestro corazón, el suyo y el mío, a veces quisiera creer que no es así, pero el mío no es excepción. Allí están los ladrones, la cueva de ladrones. En tu corazón y en el mío existe el adulterio, la mentira, el robo. Todos esos pecados están todos latentes y vivitos y coleando allí adentro. Por eso ustedes recordarán cómo el apóstol Pablo nos exhorta, oigan, no se engañen, ni los adúlteros, ni los que les gusta hacer el amor con otros hombres, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los que blasfeman, ni los que dicen mentiras, ni entrarán al reino de Dios. Y nuestros corazones, cuando viene el Señor, a veces necesitaría un látigo para echar a todo eso, pero Él no los va a echar. No, de ninguna manera. Van a quedar adentro nuestro hasta el último día. El Señor tiene un propósito distinto. Es venir con su espíritu. Y este templo, que es el espíritu humano, que quedó vacío el día que Adán y Eva cayeron y nos pasaron la maldición. Y muchas veces muchos, a través de lo que hacen, meten a demonios adentro y así viven. El Señor viene y a nuestro corazón dice, hijo, yo quiero limpiarte. Yo quiero expulsar lo que está mal allí. Pero sobre todas las cosas, quiero llenarte con mi presencia. Y mi Espíritu Santo en ese corazón, donde están esos enemigos y esos ladrones, yo voy a poner mi gozo, mi paz, mi amor, mi fidelidad, mi mansedumbre y todos esos frutos maravillosos que hacen una persona radiante y feliz. Y tú a través de la fe vas a trabajar, dándome lugar a mí a través de la oración para que el Espíritu Santo te llene y te controle y te bendiga. O vas a vivir en manos de los ladrones y de esos asaltantes malignos toda tu vida de una forma miserable. Por eso, volviendo al libro de los Proverbios, en el versículo 26, 33, 46 dice, da tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A Dios no le interesa tu cuenta bancaria, a Dios no le interesa tu carrera, a Dios no le interesa todas las cosas, a Dios lo único que le interesa es tu corazón. Porque si Él tiene tu corazón y logra ser el Señor de tu vida, Él, en respuesta por su amor, te va a dar todo lo que tú no has podido lograr y te has recontra frustrado. Pero si le abres la puerta a Él y lo sientas en el trono y permites que haga la limpieza que hizo aquel día en el templo, en tu propia vida, y vengas a la salvación y comiences un camino nuevo, vas a ver que el Cristo de poder te va a llenar con su gloria y vas a saber lo que es la felicidad con mayúsculas. Años atrás, uno de los arzobispos de allá de Inglaterra escribió una frase muy notable. Se las paso a ustedes. Hizo la pregunta, ¿qué significa adorar a Dios? Y contestó de la siguiente manera. Dice, adorar a Dios significa despertar la conciencia frente a la santidad de Dios.
Significa llenar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar toda la voluntad a cumplir los propósitos de Dios. 5 cualidades, 5 cosas que si ustedes y yo las tenemos, nuestra vida, si Dios viene hoy, lo hace muy feliz, a Él primero, y a nosotros nos hace personas transformadas. ¿Para qué nos hemos congregado esta mañana? Para adorar a Dios. Y es cuando le exaltamos con nuestros cantos, que brotan de un corazón genuino y sincero. Cuando escuchamos su voz que nos habla a través de la exposición de su palabra, cuando respondemos a Él como vamos a responder ahora en oración, que nuestro Dios sonríe y les abrimos las manos para que derrame más y más de su gloria. Sí, en aquel día, aquella nación tuvo que aprender cuáles eran las prioridades de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Dios viene a tu encuentro en cada instante de tu vida, todos los días. ¿Qué viene a mirar? Él viene a mirar tu corazón. Y nos dice, guarda cuando no lo conviertas en una cueva de ladrones. Más vale, déjame a mí limpiarte, transformarte, llenarte, usarte. ¿Y qué te puedo decir? Cuando las puertas de la gloria se abran, será para recibir la corona más grande que jamás imaginamos que sería posible que recibiríamos. Pero por la misericordia, la bondad y el amor de Jesús, todos aquellos que somos sus hijos, tenemos un futuro brillante. Las prioridades de Jesús, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuida, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. No prostituyas nunca aquello que es lo más sagrado y es el lugar donde yo resido para bendecirte a ti por siempre jamás. Qué lindo. Aquel día Jesús vino al encuentro de los que estaban en el templo y vaya acción que tuvo. Hoy Cristo está aquí y ha venido a nuestro encuentro para bendecirnos de un modo que jamás pensamos que será posible. Vamos a ponernos de pie para orar.